Semillas de mentira y de engaño que el enemigo ha sembrado en nuestra mente son destruidas a través de la oración y de la declaración de la palabra de Dios. Hoy en día es bastante común ver a las personas lidiando con ansiedad y es por eso que inicié esta serie, porque quiero que sepas que hay victoria en Cristo Jesús. En el video de la semana pasada, que fue cuando iniciamos la serie, hablamos sobre cómo opera el espíritu de temor, qué síntomas causan nuestras vidas y cómo obtiene acceso a nuestras vidas. Así que si te perdiste ese video, te recomiendo irlo a ver. Te voy a dejar por acá para que veas el video, puedas empaparte un poco más del tema antes de seguir viendo este video. Y también vimos que, por ejemplo, algunos síntomas son como el temor, la ansiedad, pesadillas, etc. Hay unos cuantos síntomas que vimos en ese video, pero en esta ocasión vamos a estar hablando sobre cómo vencer ese espíritu cuando nosotros estamos siendo atacados por ese espíritu. Quizás estamos lidiando con ansiedad, con demasiado estrés, estamos angustiados o estamos teniendo alguno de los síntomas que también conversamos la semana pasada. Entonces vamos a ver cómo atacar esto y cómo poder salir victoriosos. Recordemos que nada ni nadie es más fuerte que Dios, así que lo primero que debemos hacer es recordarnos que Dios nos ha dado la victoria. Y por eso es que podemos estar seguros, porque no es con nuestras fuerzas, sino con las fuerzas de Dios. Así que no te pierdas este video, porque también al final vamos a estar orando en contra de este espíritu. Hola, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Andrea Mijares. Si es que todavía no te has suscrito, te invito a suscribirte y que también me regales un like para que más personas puedan ver este video. Y también cuéntame qué te pareció el video de la semana pasada. Quiero decirte que este espíritu, cuando lidiamos con él, realmente lo que procura es paralizarnos para que no podamos cumplir el propósito que Dios ha trazado para nosotros. Porque el temor hace eso justamente, nos paraliza, nos impide poder movernos hacia la dirección que Dios quiere que nos movamos. Porque si hay algo que nos hace movernos en contra de lo que Dios quiere hacer, es el temor. Porque nos aleja, nos da miedo quizás lo que Dios nos ha dicho, nos da miedo aquello que nos acerca hacia ese propósito y entonces nos alejamos, nos retiramos de ese lugar. Y ese es el objetivo de este espíritu. Pero yo quiero recordarte algo, y es que mientras más cerca estemos de Dios, más seguro estamos. Aún en medio de la tormenta, aún en medio de la dificultad, de nuestras emociones que quizás estén vueltas como locas, mientras más cerca estemos de Dios, más seguro estamos y más podemos confiar de que Dios nos dará la victoria. Y muchas veces el temor es un signo como de alarma, de que debemos pasar más tiempo en la presencia de Dios. Y esto es algo que aprendí de una mentora, porque ella me decía, si tú sientes, eso fue después de esa crisis y todo, pero ella me decía, si tú sientes un poquito de temor, eso debe ser una alerta roja para ti de que es momento de pasar más tiempo con el Señor. Y de verdad es cierto, porque cada vez que empiezo a sentir como ese temor, que no es, como les dije en el video anterior, no es un temor normal, no es por una presentación, no es por algo en particular, sino que es como que día tras día empieza como ese temor, es tiempo de pasar más tiempo en la presencia de Dios. Es como esa alerta de que necesitas enfocarte en Dios. Y de verdad, si tú estás lidiando con temor, así sea un poco, no esperes a que eso se vuelva algo crónico, no esperes a que se vuelva algo gigante para ahí prestarle atención. O sea, debemos atacar al principio, porque el enemigo va tomando ventaja de lo poco que nosotros dejemos que le demos territorio. Él va a ir avanzando y va a ir avanzando. Entonces no podemos dejar que el enemigo siga avanzando en nuestras vidas. Al menor síntoma nosotros debemos, no puedes seguir avanzando, hasta aquí llegaste y te tienes que ir. Y para vencer este espíritu, el camino más rápido para ver los resultados es a través de una sesión de liberación. Te voy a dejar el link en la cajita de descripción, o si no también hacerse autoliberación, pero realmente la autoliberación es recomendable ya para una persona que ha pasado por una sesión de liberación, porque cuando uno hace autoliberación es, digamos, como que atacar cositas pequeñas. Pero cuando uno nunca ha pasado por una sesión de liberación, realmente es bueno tener a una persona que pueda tener ese discernimiento, que no esté como que envuelta en todas esas emociones que quizás podamos sentir en ese momento. Entonces sí es bueno que nosotros podamos acudir a la ayuda de otra persona, y también lo bíblico es ayudarnos los unos a los otros, no la autoliberación.
Pero también hay otras formas en las que Dios trae libertad a nuestras vidas, como por ejemplo a través de la palabra, a través del tiempo en oración. Hay momentos que incluso el Espíritu Santo, en un momento de oración, Él mismo nos hace liberación sin que nosotros hagamos nada. Entonces hay distintas formas en las que Dios puede traer esa libertad a nuestras vidas, y lo que te voy a compartir aquí hoy va a ser independiente de si recibes una liberación, digamos por una sesión de liberación o no, porque aunque estos pasos que te voy a estar compartiendo te pueden llevar, digamos, de una forma quizás un poco más lenta hacia ese objetivo, aún después de recibir una sesión de liberación es importante trabajar en estos pasos, porque el enemigo va a querer atacarte. Entonces, no es como que tú, recibo una sesión de liberación y ya me olvido de Dios y no me importa, yo me siento bien. No, recordemos que la palabra también nos habla de que cuando se echa fuera un espíritu, ese va a lugares desiertos y busca 7 espíritus peores y regresa, quiere regresar. Si consigue esa casa vacía, es decir, sin la presencia de Dios, sin que la persona sea llena del Espíritu Santo, pues obviamente el estado de esa persona va a ser peor, como le explicó Jesús. Pero nosotros, la forma de garantizar nuestra libertad, de mantener nuestra libertad, es buscando del Señor, es realmente enfocándonos en ti. Así que independientemente de antes o después de una sesión de liberación, te recomiendo seguir estos pasos para que puedas permanecer libre de todo eso y puedas enfocarte en lo que es verdaderamente importante, que es Dios. Aunque no soy doctora ni psicóloga, sí quiero aclarar de que hay momentos donde la ansiedad se da también en un plano físico, donde nosotros nos hemos descuidado el templo del Espíritu Santo y eso termina abriendo puertas espirituales. Pero hay momentos donde la ansiedad es supremamente espiritual y nosotros nada más atacamos la parte física o la parte emocional, y por eso es que nuevamente los síntomas regresan y regresan otra vez y regresan otra vez, como que hay temporadas de calma y después otra vez regresa, hay temporadas de calma y otra vez regresa. Porque ¿qué pasa? Que estamos atacándola nada más en el plano físico y en el plano emocional, y lo espiritual lo dejamos a un lado. Pero si es por un espíritu, el espíritu no se va a ir porque ataquemos la parte física. ¿Okay? Puede irse si atacamos la parte emocional, si sanamos heridas y todo eso, pero hay momentos donde no estamos atacando lo correcto, porque dejamos a Dios a un lado, y la liberación proviene de Dios, porque es Dios quien hace la sanidad total. Entonces esa parte también debemos tenerla presente. Y quiero aclarar que el estar hablando de esto no quiere decir que si tú sientes que necesitas buscar ayuda profesional no lo debas hacer. Todo lo contrario, si tú consideras que debes buscar ayuda profesional, hazlo, no hay condenación por eso, pero sí te pido que te apoyes también con estas herramientas espirituales, porque muchas veces el usar estas herramientas espirituales son la solución, pero también hay ocasiones en las que el combinar tanto la ayuda profesional con estas herramientas espirituales da muy buen resultado, así que haz lo que el Señor te guíe y lo que tú sientes que debes hacer. Entonces, el primer paso para vencer este espíritu de temor es permanecer en oración. Y quizás tú has escuchado que muchas personas te dicen, pero mantente en oración, ora por eso, y tú dices, ¿hasta cuándo voy a seguir orando y no veo resultados? Pero déjame decirte algo, y es que también varía de cómo tú ores. ¿Por qué? Porque está bien que nosotros hablemos con Dios y le digamos, me siento así, me siento muy mal, ¿verdad? Que abramos nuestro corazón a Dios. Pero hay momentos donde también debemos tomar la decisión de que nosotros recordar, ok, Dios está conmigo, no contra mí. Dios es el Todopoderoso. Dios es mi ayuda. Entonces, desde esa posición de que Él es un Padre bueno, yo voy a orar. Porque muchas veces oramos como si le pidiéramos misericordia a Dios porque Él es el que nos está causando eso, como si Él fuese nuestro enemigo. Y no es desde un punto de yo soy hijo de Dios y Dios me ama y Dios me cuida y Dios me ayuda y Él me va a ayudar a salir de esto. Entonces, a veces también es como que ver cómo, reflexionar cómo estamos orando. Si desde un punto donde quizás estamos culpando a Dios o pidiéndole como que si Él fuese un enemigo de déjame ir por favor, tú eres el que me está causando esto, o si más bien estoy orando desde yo soy un hijo de Dios y Dios me va a ayudar a salir de esto porque Él nunca me abandona, porque Él es quien me ayuda. Es una
forma muy distinta de orar. Y también, además de esto, cuando nosotros oramos, hay momentos donde, si estás lidiando con ansiedad, hay momentos donde la fe puede irse así en picada, quizás te puedas sentir en fe ahorita y en 5 minutos te baja la fe y todo eso, pero hay que permanecer. Incluso, por lo menos cuando a mí me pasaba eso, de que yo me sentía así súper llena de fe y no sé, creo que pasaban 5 minutos y sentía después la fe como en el subsuelo. O sea, una cosa ya cuando llegué como al punto más crítico me pasaba eso. Y recuerdo que empecé a escuchar todo el tiempo declaraciones. Y empezaba a orar todas esas declaraciones y empezaba a orar y leía la palabra y estaba continuamente orando lo que estaba leyendo y orando el carácter de Dios, que es tan importante, aumenta muchísimo la fe. Y era algo que me tocaba hacer continuamente, una y otra vez. Y yo le decía a mi esposo, yo le decía, me siento frustrada, porque no puede ser que un momento tengo la fe aquí y al otro está en el subsuelo, o sea, no entiendo. Y él lo que me decía era que, dice, bueno, si te pasa eso cada 5 minutos, entonces cada 5 minutos tienes que estar orando la palabra, cada 5 minutos tienes que estar escuchando esas declaraciones, no le des chance, porque en verdad creo que cada 20 minutos me pasaba eso. Sí, algo así, como cada 20 minutos, era terrible. Y me tocó hacer eso, o sea, todo el tiempo estar escuchando, todo el tiempo estar declarando, todo el tiempo estar orando continuamente. Y eso fue lo que me ayudó a salir de ese, no sé, como es montaña rusa en la fe. El segundo paso es tomar la decisión de vivir bajo la voluntad de Dios y no la del enemigo. Y es que es muy fácil que cuando estamos en esos momentos como de crisis y todo eso, sentir que pues como que la vida nos lleva y ya está, pero no, o sea, es tomar la determinación, ok, ¿qué dice la palabra? ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Si Dios te ha dado promesas también, ¿qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Realmente lo que estás viviendo ahorita se parece a su voluntad o más bien eso es algo que es completamente diferente? Y debemos recordar que la palabra nos dice en 2 de Timoteo 1:7 que dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de poder, amor y dominio propio. Entonces estamos lidiando con todo esto de este espíritu de temor, o sea, debemos ahí, nada más con esto de la palabra, ya reconocer que eso no proviene de Dios. Sin embargo, recuerda también que Dios hace que todo obre a favor de aquellos que le aman. Entonces, aún esa situación, Dios la va a usar a tu favor. Quizás ahorita no lo puedas ver, pero Dios lo va a usar a tu favor. Eso después puedes salir con una fe muchísimo más grande, muchísimo más fuerte, que Dios pueda darte mucha revelación. Entonces, hay cosas que, aunque en el momento son difíciles de enfrentar, recordemos que Dios siempre hace que obre a nuestro favor, pero hay que también tomar la determinación, ¿sabes qué? Esta no es la voluntad de Dios. Entonces yo voy a luchar en contra de esto, porque esto no proviene de Dios. Entonces es mantenernos en esa batalla. Recordemos que estamos en una guerra espiritual. Entonces si nosotros estamos en esa guerra, es como que si el soldado enemigo te hubiese capturado y tú dices, bueno, ya aquí me he hecho a morir. No, ¿verdad? O sea, si el soldado enemigo te captura, es momento de soltarse, es momento de pelear, porque no es que, acuérdate algo de que tú no estás solo. O sea, tienes un ejército contigo, tienes el ejército del Señor, que es el Todopoderoso. Entonces no es que, bueno, me capturó el enemigo, entonces ya aquí me muero y ya. No, el enemigo va a seguir avanzando hasta que tú le des un alto, hasta que ya tú digas, no más, aquí se acabó. Y no es nada más de decirlo y ya, sino de decirlo de verdad, porque tomas la determinación. Y en este punto quiero compartirte algo que la verdad no lo tenía preparado porque no me acordaba de eso. El Señor ahorita me lo recordó. De que cuando yo estaba luchando con eso, o sea, había momentos donde me daban ataques de ansiedad, donde sentía que era como que me iba a dar un infarto, me sentía horrible, como un ataque de pánico. Y me acuerdo que hubo un día que el Señor me llevó a tomar la determinación de que no más. Y cuando Él me llevó a tomar esa determinación, así como lo que les estoy compartiendo, yo de verdad, o sea, no fue algo simplemente que lo dije y ya, sino que lo decidí. Yo dije, más nunca voy a tener un ataque de ansiedad. Más nunca. Hasta aquí llegaste y no hay más. Y esa vez, o sea, yo le dije, más nunca me va a dar un ataque de ansiedad. Y de verdad, más nunca me dio. Y me estaba dando cada vez más seguido.
pero esa vez, o sea, de tanto orar, de tanto pues enfocarme en Dios y estar como que luchando y batallando, realmente Dios me llevó a eso y más nunca. Y tengo también el testimonio de otra chica que también le pasó lo mismo, de que Dios la llevó a tomar esa decisión y ella me dijo, hasta ahí también. Más nunca tuve un ataque de ansiedad y de ahí en adelante lo pudo superar. Y así mismo fue mi testimonio. Fue un poco chistoso cuando hablé con ella porque fue exactamente lo mismo que a lo que Dios me guió, y por eso te lo comparto, porque también parte de nuestra voluntad. Si nosotros decidimos creerle a Dios, le podemos creer, pero si decimos, bueno, vamos a ver si creo, no vas a poder creer. O sea, la fe empieza con una determinación y debes ser determinado de que hasta aquí el enemigo va a seguir jugando con tus emociones, sino que Dios es el que va a tener el control de tus emociones, de que tú vas a caminar en el propósito de Dios y punto. Y el enemigo no tiene que ver con eso, porque es más poderoso el que está contigo que el que está contra ti. El tercer punto es, usa tu espada, que es la palabra de Dios. Todos estos puntos, como ven, están interconectados y es por una razón, y es porque necesitamos renovar nuestra mente. Todo parte de renovar nuestra mente. Nosotros debemos recordar que la palabra de Dios es poderosa, porque no es simplemente mi palabra, que soy hecha de barro y ya está, sino que todo se somete a la palabra de Dios. Entonces, orar la palabra de Dios, declarar la palabra de Dios es algo sumamente poderoso. Y debemos recordar que nosotros debemos evaluar nuestros pensamientos. ¿Realmente nuestros pensamientos están alineados a la palabra de Dios o no? Entonces eso también es muy importante evaluarlo, porque ¿qué pasa? Que cuando nuestros pensamientos se empiezan a desalinear de la palabra de Dios y cada vez estamos pensando más y más cosas que no están alineadas a la palabra de Dios, nosotros lo que estamos haciendo es abrir puertas espirituales. También lo que estamos haciendo es debilitar nuestra fe. Entonces debemos fortalecer nuestra fe a través de la palabra de Dios. Y por ejemplo, quiero compartirte aquí algunos versículos que eran algunos versículos que me gustaban y todavía me gustan orar y me gusta declarar dependiendo de la etapa en la que esté. Por lo menos Romanos 8:37, que dice, soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús. Entonces eso lo estoy haciendo como que yo, no es exactamente eso lo que dice la palabra, porque dice somos, ¿verdad? Pero como queremos personalizar la palabra en el sentido de declararla, porque a veces necesitamos como que hablarnos a nosotros mismos de, hey, no eres un perdedor, no estás derrotado como estás pensando, no, soy más que vencedor. Entonces, por eso es que lo personalizo como que hablándonos a nosotros mismos, recordándonos nuestra identidad en Cristo. Entonces, por ejemplo, en Jeremías 20:11, Dios va como poderoso gigante delante de mí. Isaías 41:10, no temo porque Dios está conmigo. El Salmos 91:2, el Señor es mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío. Y como estos versículos hay muchísimos más, puedes buscar en Google dependiendo de lo que sea que estás lidiando, si necesitas como que tener más seguridad en ti mismo, luchar contra el temor, etc. Igual te voy a dejar un link en la cajita de descripción con un artículo donde comparto algunos versículos que van en contra del temor. Y el hacer esto, el orar y el declarar la palabra de Dios, su carácter es sumamente poderoso porque también rompe fortalezas que están en nuestra mente. Semillas de mentira y de engaño que el enemigo ha sembrado en nuestra mente son destruidas a través de la oración y de la declaración de la palabra de Dios. Entonces es importante hacer esto, porque cuando nosotros luchamos con angustia, con temor, con ansiedad y todo eso, se debe a cosas que estamos pensando que no están alineados a la palabra de Dios. Entonces queremos como que desarraigar todos esos pensamientos que no se alinean a la palabra de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Pues reemplazándolos con lo que es la verdad, porque todo lo que no se alinea a la palabra de Dios es una mentira. Entonces debemos destruir esa mentira y recordar que si yo no estoy, digamos, derrotado todo el tiempo, no soy un perdedor, no soy un bueno para nada, entonces, ¿quién soy? ¿Cómo puedes reemplazarlo si no sabes quién eres por medio de la palabra? Entonces, hay que usar la palabra de Dios para eso. Y lo principal es enfocarnos en el carácter de Dios, porque no podemos saber quiénes somos si no conocemos a nuestro Creador. Lo que me lleva a mi cuarto punto, que es fortalece tu identidad en Cristo.
Cuando tú no sabes quién eres en Cristo, te conviertes en una presa fácil para el enemigo. Porque el enemigo, si recordamos cuando Jesús fue al desierto, que el enemigo lo tentó, ¿cómo lo tentó el enemigo? Lo principal que trató de atacar fue su identidad. Y él le dijo, si tú eres hijo de Dios, haz esto. O sea, como que tienes que demostrarme que eres hijo de Dios. No hay que demostrarle nada al enemigo. ¿Quién es él para que le demostremos nada? No debemos demostrarle nada. Pero a veces caemos en ese juego de una u otra forma. Porque por lo menos Jesús, ¿cómo lo derrotó? A través de la palabra. Él simplemente dijo, escrito está, y las 3 veces, escrito está. Pero a veces nosotros no abrimos la Biblia, no sabemos qué está escrito, no sabemos quién es Dios, no sabemos qué ha dicho Dios de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a enfrentarlo? Entonces, nosotros debemos también entender eso, que debemos reconocer quiénes somos, conocer. Porque cuando nosotros no sabemos quiénes somos en Cristo, es fácil para el enemigo desviarnos. Porque, será, sí, tienes razón. Y es fácil perdernos en esos pensamientos y desviarnos cuando no conocemos quiénes somos. Y es tomar la determinación de que eres quien Dios dice que eres y punto. No hay más. Aun cuando no te sientas así, aun cuando te sientas de la forma opuesta, que tú dices, bueno, Dios dice que soy más que vencedor por medio de Cristo Jesús, pero yo me siento derrotado, yo me siento que no sirvo para nada, que no valgo ni un centavo, etc. Podemos sentirnos así, pero nuestras emociones no deben determinar nuestra identidad. Y lo que debemos hacer es buscar alinear nuestras emociones a la verdad, a nuestra identidad. Entonces es importante tomar la determinación, ok, me siento así, pero esta no es la verdad. Aunque yo me sienta que no valgo nada, mi realidad es que valgo el precio que Jesús pagó en la cruz, valgo la sangre de Cristo. ¿Cómo es que no valgo nada si valgo la sangre de Cristo? Entonces son esas cosas que debemos hablarnos y recordarnos, así sea millones de veces en el día, no importa, pero hay que luchar contra esos pensamientos. Y si tú quieres aprender más y fortalecer tu identidad en Cristo, te voy a dejar un video por acá que grabé sobre la identidad en Cristo, donde explico más a profundidad todo este tema, que también te recomiendo verlo. Y pues si tienes que verlo 100 veces, míralo 100 veces, no pasa nada, pero es importante que esa identidad no simplemente sea, sí, yo conozco que este versículo dice esto, sí, yo conozco eso, sino que realmente se vuelva tu verdad, que se vuelva tu identidad. Porque es ahí donde está la diferencia y donde realmente vas a poder vencer todo este espíritu de temor. Porque el espíritu de temor lo que hace es sembrar muchas mentiras en nuestra mente. Pero si nosotros entendemos de verdad quiénes somos, quién es Cristo, podemos estar seguros y podemos caminar y todas esas fortalezas se van a ir rompiendo. Así que bueno, vamos a orar. Lo primero que quiero que hagas es que le pidas perdón a Dios por haber dejado que el enemigo siembre tantas mentiras en tu mente, por haber creído quizás más a lo que el enemigo te dice que a la palabra de Dios, o por no haber leído tanto la palabra de Dios, por no conocer a Dios. Lo que sea tu caso, es importante que primero nos arrepintamos y le pidamos perdón a Dios ahora que entendemos qué cosas han pasado, qué puertas pudimos haber abierto, que nos arrepintamos. Y si tienes que pausar el video antes de continuar con la oración, hazlo, porque es sumamente importante el arrepentimiento. Y una vez hecho esto, así que ahora sí, vamos a orar. Padre, te doy las gracias por cada persona que está viendo este video. Te pido, Señor, que seas tú trayendo una libertad total a sus vidas, que todo espíritu de temor sea desarraigado en el nombre de Cristo Jesús, que toda fortaleza sea derribada en el nombre de Jesús. Y ellos puedan experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que todo temor, toda ansiedad, todas esas pesadillas, todo lo que lo hace sentir que no tiene valor en sí mismo, en ellos mismos, que no son valiosos para ti, que todo eso sea derribado ahora en el nombre de Jesús y todo espíritu de temor sea echado fuera ahora, en el nombre de Jesús. Y claro, una libertad total para la vida de cada persona que está viendo este video. Si tú has experimentado algo, te pido que me dejes en los comentarios porque me encantaría saber tu testimonio. Y quiero decirte que la semana que viene vamos a tener un tiempo de oración un poco más largo, orando en contra de todo esto. Y de igual forma, recuerda que en la cajita de descripción hay un link donde puedes agendar una sesión de liberación si consideras que lo necesitas. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Que Dios te bendiga.